pronto el doctor me dio la espalda. ¿Puedo hablar contigo un momento? Murmuré muy bajo. Se apartó un paso de mí, con la mandíbula tensa. Padre te espera, dijo entre dientes. Miré al doctor Kuyenich-Attiler e insistí, quiero hablar contigo a solas, si no te importa. Miró con ira, me dio la espalda y anduvo a trancos por la gran sala. Tuve que correr para seguirlo, pero se volvió para hacerme frente tan pronto como nos metimos en un pequeño corredor. ¿Quieres? Preguntó molesto. Su mirada era glacial y su hostilidad me intimidó, hablé con más severidad de la que pretendía. Debes una explicación, le recordé. Te salvé la vida. No te debo nada. Retrocedí ante el resentimiento de su tono. Me lo prometiste. Ella, te diste un fuerte golpe, en la cabeza, no sabes de qué hablas. Lo dijo de forma cortante. Me enfadé y le miré con gesto desafiante. No me pasaba nada en la cabeza. Devolvió la mirada de desafío. ¿Qué quieres de mí, bella? Quiero saber la verdad, dije. Quiero saber por qué miento por ti. ¿Qué crees que pasó? Preguntó bruscamente. Todo lo que sé, le contesté de forma atropellada, es que no estaba cerca de mí, en absoluto, y Tiller tampoco te vio, de modo que no me vengas con eso de que me he dado un golpe muy fuerte en la cabeza. La furgoneta iba a matarnos, pero no lo hizo. Tus manos dejaron abolladuras tanto en la carrocería de la furgoneta como en el coche marrón, pero has salido ileso. Y luego la sujetaste cuando me iba a aplastar las piernas. Di cuenta de que parecía una locura y fui incapaz de continuar. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas de pura rabia. Rechiné los dientes para intentar contenerlas. Edward me miró con incredulidad, pero su rostro estaba tenso y permanecía a la defensiva. ¿Es que aparté a pulso una furgoneta? Voz cuestionaba mi cordura, pero solo sirvió para alimentar más mis sospechas, ya que parecía la típica frase perfecta que pronuncia un actor consumado. Apreté la mandíbula y me limité a sentir con la cabeza. Nadie te va a creer, ya lo sabes. Su voz contenía una nota de burla y desdén. No se lo voy a decir a nadie. Despacio, pronunciando lentamente cada palabra, controlando mi enfado con cuidado. La sorpresa recorrió su rostro. Entonces, ¿qué importa? Importa a mí, insistí. No me gusta mentir, por eso quiero tener un buen motivo para hacerlo. ¿Que no me lo puedes agradecer y punto? Gracias. Esperé, furiosa, echando chispas. No vas a dejarlo correr, ¿verdad? No. Tal caso. Espero que disfrutes de la decepción. Enfadados, nos miramos el uno al otro, hasta que al final rompí el silencio intentando concentrarme. Corría el peligro de que su rostro, hermoso y lívido, me distrajera. Era como intentar apartar la vista de un ángel destructor. ¿Qué te molestaste en salvarme? Pregunté con toda la frialdad que pude. Hizo una pausa y durante un breve momento su rostro bellísimo fue inesperadamente vulnerable. Lo sé, susurró. Entonces me dio la espalda y se marchó. Estaba tan enfadada que necesité unos minutos antes de poder moverme. Pude andar, me dirigí lentamente hacia la salida, que había al fondo del corredor. Sala de espera superaba mis peores temores. Todos aquellos a quienes conocía en Forks parecían hallarse presentes, y todos me miraban fijamente. Charlie se acercó a toda prisa. Levanté las manos. Estoy perfectamente, le aseguré Oscar. Seguía exasperada y no estaba de humor para charlar. Dijo el médico. Doctor Cullen me ha reconocido, asegura que estoy bien y puedo irme a casa. Suspiré. Y Jessica y Eric me esperaban y ahora se estaban acercando. Vámonos, le urgí. Llegar a tocarme, Charlie, me rodeó la espalda con un brazo y me condujo a las puertas de cristal de la salida.
Saludé tímidamente con la mano a mis amigos, con la esperanza de que comprendieran que no había de qué preocuparse. Fue un gran alivio subirme al coche patrulla, era la primera vez que experimentaba esa sensación. Viajábamos en silencio. Estaba tan ensimismada en mis cosas, que apenas era consciente de la presencia de Charlie. Estaba segura de que esa actitud a la defensiva de Edward, en el pasillo, no era sino la confirmación de unos sucesos tan extraños que difícilmente me hubiera creído de no haberlos visto con mis propios ojos. Cuando llegamos a casa, Charlie habló al fin. Esto. Tienes que llamar a René. Embargado por la culpa, agachó la cabeza. Me espanté. ¿Se lo has dicho a mamá? Siento. Bajarme, cerré la puerta del coche patrulla con un portazo más fuerte de lo necesario. Madre se había puesto histérica, por supuesto. Tuve que asegurarle que estaba bien por lo menos 30 veces antes de que se calmara. Luego que volviera a casa, olvidando que en aquel momento estaba vacía, pero resistir a sus súplicas me resultó mucho más fácil de lo que pensaba. El misterio que Edward representaba me consumía, aún más, él me obsesionaba. Tonta, tonta, tonta. No tenía tantas ganas de huir de Forks como hubiera tenido cualquier persona normal y cuerda. Decidí que sería mejor acostarme temprano esa noche. Charlie no dejaba de mirarme con preocupación y eso me sacaba de quicio. Me detuve en el cuarto de baño al subir yo me tomé 3 pastillas de Tylenol. Calmaron el dolor, yo me fui a dormir cuando este remitió. Esa fue la primera noche que soñé con Edward Cullen. Invitaciones. Mi sueño reinaba una oscuridad muy densa y aquella luz mortecina parecía proceder de la piel de Edward. No podía verle el rostro, solo la espalda, mientras se alejaba de mi lado, dejándome sumida en la negrura. No lograba alcanzarlo por más que corriera, no se volvía por muy fuertemente que le llamara. Nada, me desperté en medio de la noche y no pude volver a conciliar el sueño durante un tiempo, que se me hizo eterno. Después de aquello, estuvo en mis sueños, casi todas las noches, pero siempre en la distancia, nunca a mi alcance. El mes siguiente al accidente fue violento, tenso y, al menos al principio, embarazoso. Para mi desgracia, me convertí en el centro de atención durante el resto de la semana. Tyler Crowley se puso insoportable, me seguía a todas partes, obsesionado con compensarme de algún modo. De convencerle de que lo único que quería era que olvidara lo ocurrido, sobre todo porque no me había sucedido nada, pero continuó insistiendo. Me seguía entre clase y en el almuerzo, se sentaba a nuestra mesa, ahora muy concurrida. Ike y Eric se comportaban con él de forma bastante más hostil que entre ellos mismos, lo cual me llevó a considerar la posibilidad de que hubiera conseguido otro admirador no deseado. Nadie pareció preocuparse de Edward, aunque expliqué una y otra vez que el héroe era él, que me había apartado de la trayectoria de la furgoneta y que había estado a punto de resultar aplastado. Intenté ser convincente. Jessica, Mickey, Eric y todos los demás comentaban, siempre que no le habían visto hasta que apartaron la furgoneta. Preguntaba por qué nadie más había visto lo lejos que estaba antes de que me salvara la vida de un modo tan repentino como imposible. Con disgusto, comprendí que la causa más probable era que nadie estaba tan pendiente de Edward como yo. Nadie más le miraba de la forma en que yo lo hacía. Lamentable. Edward jamás se vio rodeado de espectadores curiosos, que desearan oír la historia de primera mano. La gente lo evitaba como de costumbre. Cullen y los Sales se sentaban en la misma mesa, como siempre, sin comer, hablando solo entre sí. Ninguno de ellos, y el menos, me miró ni una sola vez. No se sentaba a mi lado, en clase, tan lejos de mí como se lo permitía la mesa, no parecía ser consciente de mi presencia. Solo de forma ocasional, cuando cerraba los puños de repente, con la piel tensa, sobre los nudillos, aún más blanca, me preguntaba si realmente me ignoraba tanto como aparentaba. Deseaba no haberme apartado del camino de la furgoneta de Tyler. Esa era la única conclusión a la que podía llegar. Tenía mucho interés en hablar con él, y lo intenté al día siguiente del accidente.
La última vez que le vi fuera de la sala de urgencias, los dos estábamos demasiado furiosos. Yo seguía enfadada porque no me confiaba la verdad a pesar de que había cumplido al pie de la letra mi parte del trato. Lo cierto es que me había salvado la vida, sin importar cómo lo hiciera, y de noche, el calor de mi ira se desvaneció para convertirse en una respetuosa gratitud. Ya estaba sentado cuando entré en biología, mirando al frente. Me senté esperando que se girara hacia mí. No dio señales de haberse percatado de mi presencia. Ah, Edward, dije en tono agradable, para demostrarle que iba a comportarme. La cabeza levemente hacia mí sin mirarme, asintió una vez y miró en la dirección opuesta. Ese fue el último contacto que había tenido con él, aunque todos los días estuviera ahí, a 30 centímetros. A veces, incapaz de contenerme, le miraba a cierta distancia, en la cafetería o en el aparcamiento. Contemplaba cómo sus ojos dorados se oscurecían de forma evidente, día a día, pero en clase no daba más muestras de saber de su existencia que las que él me mostraba a mí. Me sentía miserable. Y los sueños continuaron. A pesar de mis mentiras descaradas, el tono de mis correos electrónicos, alertó a René de mi tristeza y telefoneó unas cuantas veces, preocupada. Intenté convencerla de que solo era el clima que me aplanaba. Menos a mí que le complacía la obvia frialdad existente entre mi compañero de laboratorio y yo. Noté que le preocupaba que me hubiera impresionado el atrevido rescate de Edward. Muy aliviado cuando se dio cuenta de que parecía haber tenido el efecto opuesto. Confianza aumentó hasta sentarse al borde de mi mesa, para conversar antes de que empezara la clase de biología, ignorando a Edward de forma tan absoluta como él a nosotros. Fortuna, la nieve se fundió después de aquel peligroso día. Quedó desencantado por no haber podido organizar su pelea de bolas de nieve, pero le complacía que pronto pudiéramos hacer la excursión a la playa. No obstante, continuó lloviendo a cantaros y pasaron las semanas. Zika me hizo tomar conciencia de que se fraguaba otro acontecimiento. El primer martes de marzo me telefoneó y me pidió permiso para invitar a Mike en la elección de las chicas, para el baile de primavera que tendría lugar en 2 semanas. ¿Seguro que no te importa? ¿No pensabas pedírselo? Insistió cuando le dije que no me importaba lo más mínimo. Oh, Jess, no voy a ir, le aseguré. El ar se encontraba claramente fuera del abanico de mis habilidades. Va a ser realmente divertido. Su esfuerzo por convencerme fue poco entusiasta. Sospechaba que Jessica disfrutaba más con mi inexplicable popularidad que con mi compañía. Diviértete con Mike, la animé. Sorprendió que al día siguiente no mostrara su efusivo ego de costumbre en clase de trigonometría y español. Permaneció callada mientras caminaba a mi lado, entre una clase y otra, y me dio miedo preguntarle la razón. Si Mike la había rechazado, yo era la última persona a la que se lo querría contar. Mis temores se acrecentaron durante el almuerzo, cuando Jessica se sentó lo más lejos que pudo de Mike y charló animadamente con él. Mike estuvo inusualmente callado. Mike continuó en silencio mientras me acompañaba a clase. El aspecto violento de su rostro era una mala señal, pero no abordó el tema hasta que estuve sentada en mi pupitre y él se encaramó sobre la mesa. Siempre era consciente de que Edward se sentaba lo bastante cerca para tocarlo, y tan distante como si fuera una mera invención de mi imaginación. Bueno, dijo Mike, mirando al suelo, Jessica me ha pedido que la acompañe al baile de primavera. Es estupendo, confería a mi voz un tono de entusiasmo manifiesto. Te vas a divertir un montón con ella. Bueno. Se quedó sin saber qué decir mientras estudiaba mi sonrisa, era obvio que mi respuesta no le satisfacía. Le dije que tenía que pensármelo. ¿Qué lo hiciste? Dejé que mi voz reflejara cierta desaprobación, aunque me aliviaba saber que no le había dado a Jessica una negativa definitiva. Se puso colorado como un tomate y bajó la vista. La lástima hizo vacilar mi resolución. Preguntaba así. Bueno, si tal vez tenías intención de pedírmelo tú.
Tomé un momento de respiro, soportando a duras penas la oleada de culpabilidad que recorría todo mi ser, pero con el rabillo del ojo vi que Edward inclinaba la cabeza hacia mí con gesto de reflexión. Creo que deberías aceptar la propuesta de Jesse, le dije. ¿Se lo has pedido ya a alguien? Había percatado Edward de que Mike posaba los ojos en él. No, le aseguré. No tengo intención de acudir al baile. ¿Por qué? Quiso saber Mike. No deseaba ponerle al tanto de los riesgos que bailar suponía para mi integridad, por lo que improvisé nuevos planes sobre la marcha. El sábado voy a ir a Seattle, le expliqué. De todos modos, necesitaba salir del pueblo y era el momento perfecto para hacerlo. ¿Puedes ir otro fin de semana? Siento, pero no, respondí. No deberías hacer esperar a Jessica más tiempo. Es de mala educación. Sí, tienes razón, masculló y abatido, se dio la vuelta para volver a su asiento. En los ojos yo me froté las sienes con los dedos, en un intento de desterrar de mi mente los sentimientos de culpa y lástima. El señor Banner comenzó a hablar. Suspiré y abrí los ojos. Ward me miraba con curiosidad. Aquel habitual punto de frustración de sus ojos negros era ahora aún más perceptible. Devolví la mirada, esperando que él apartara la suya, pero en lugar de eso, continuó estudiando mis ojos a fondo y con gran intensidad. Me comenzaron a temblar las manos. Señor Cullen, le llamó el profesor, que aguardaba la respuesta a una pregunta que yo no había escuchado. Ciclo de Krebs, se respondió Edward, parecía reticente mientras se volvía para mirar al señor Banner. Ve la vista en el libro, en cuanto los ojos de Edward me liberaron, intentando centrarme. Tan cobarde como siempre, dejé caer el pelo sobre el hombro derecho para ocultar el rostro. No era capaz de creer el torrente de emociones que palpitaba en mi interior, y solo porque había tenido a bien mirarme por primera vez en 6 semanas. No podía permitirle tener ese grado de influencia sobre mí. Era patético, más que patético, era enfermizo. Intenté ignorarle con todas mis fuerzas durante el resto de la hora, dado que era imposible, que al menos no supiera que estaba pendiente de él. Me volví de espaldas a él cuando al fin sonó la campana, esperando que, como de costumbre, se marchara de inmediato. Bella. Vos no debería resultarme tan familiar, como si la hubiera conocido toda la vida, en vez de tan solo unas pocas semanas antes. Sin querer, me volví lentamente. No quería sentir lo que sabía que iba a sentir cuando contemplase aquel rostro tan perfecto. Tenía una expresión cauta cuando al fin me giré hacia él. La suya era inescrutable. No dijo nada. ¿Me vuelves a dirigir la palabra? Le pregunté finalmente con una involuntaria nota de petulancia en la voz. Sus labios se curvaron, escondiendo una sonrisa. No, en realidad no, admitió. Cerré los ojos e inspiré hondo por la nariz, consciente de que me rechinaban los dientes. Él aguardó. Entonces, ¿qué quieres, Edward? Le pregunté sin abrir los ojos. Era más fácil hablarle con coherencia de esa manera. Siento, parecía sincero. Estoy siendo muy grosero, lo sé, pero de verdad que es mejor así. Abrí los ojos. Su rostro estaba muy serio. No sé qué quieres decir, le dije con prevención. Es mejor que no seamos amigos, me explicó, confía en mí. Entrecerré los ojos. Había oído eso antes. Una lástima que no lo descubrieras antes, murmuré entre dientes. Te podías haber ahorrado todo ese pesar. La palabra y el tono de mi voz le piñaron con la guardia baja, sin duda. Pesar por qué. No dejar que esa estúpida furgoneta me hiciera puré. Estaba atónito. Me miró fijamente sin dar crédito a lo que oía. Casi parecía enfadado cuando al fin habló. ¿Es que me arrepiento de haberte salvado la vida? Sé que es así, repliqué con brusquedad. No sabes nada. Definitivamente se había enfadado.
Alejé bruscamente mi rostro del suyo, mordiéndome la lengua para callarme todas las fuertes acusaciones que quería decirle a la cara. Recogí los libros y luego me puse en pie para dirigirme hacia la puerta. Pretendía hacer una salida dramática de la clase, pero, como no, se me enganchó una bota con la jamba de la puerta y se me cayeron los libros. Me quedé allí un momento, sopesando la posibilidad de dejarlos en el suelo. Entonces suspiré y me agaché para recogerlos. Pero él ya estaba ahí, los había apilado. Me los entregó con rostro severo. Gracias, dije con frialdad. Cerró los ojos. ¿O hay de qué? Replicó. Enderecé rápidamente, volví a apartarme de él y me alejé caminando a clase de educación física sin volver la vista atrás. Hora de gimnasia fue brutal. Cambiamos de deporte, jugamos a baloncesto. Tipo jamás me pasaba la pelota, lo cual era estupendo, pero me caí un montón de veces y en ocasiones arrastraba a gente conmigo. Ya me movía peor de lo habitual porque Eduardo ocupaba toda mi mente. Intentaba concentrarme en mis pies, pero él seguía deslizándose en mis pensamientos, justo cuando más necesitaba